Buenos días, no, perdón, buenos ditarnos, mis queridos creacionistas. Bueno, vamos a seguir hablando acerca del tema de la verdad. En otro video hablamos acerca de ella en mi video anterior. Y ahora vamos a hablar de eso que llamamos verdad, que se refiere a la realidad. Si se fijan, utilizamos los términos intercambiablemente. Decimos, bueno, es que la realidad es que, no sé, que fulanito es un antipático. O decimos la verdad es que fulanito es un antipático. Entonces, intercambiamos la palabra verdad por realidad. Pero vamos a ver una creencia errónea limitante y con la intención de aportar una creencia que pudiera estar más alineada a la verdad y que por lo tanto nos va a hacer más libres. Y es la siguiente. Tenemos la creencia errónea, y quizá por el sesgo de la ciencia, que tiene una visión materialista, ¿sí? Solo lo que puedo percibir por los sentidos existe, o por las matemáticas, que la realidad es algo objetivo. Pero bueno, ahora la física cuántica nos empieza a decir que los místicos no están tan equivocados y quizá la realidad no es tan objetiva, ¿sí? No es algo tan físico, sino es algo parecido a una realidad virtual, ¿no? ¿Cuál es la implicación de esto? Bueno, una forma de explicarlo, en que lo estoy entendiendo ahora, es que podemos pensar que la realidad es la creación de esta fuerza de inteligencia cósmica, Dios, que la creó, Dios, y es inmensa, inmensa. Nuestro pequeño mente, nuestro pequeño cerebro no tiene la capacidad de abarcarla. Y de hecho, los científicos dicen que la realidad está compuesta de miles de millones de unidades de información y nuestro cerebro solo tiene la capacidad de procesar unas cuantas decenas de miles. Es decir, no tenemos la capacidad de procesar o de captar ni siquiera el 0.0001% de la realidad. ¿Ok? Si esto es así, consideren esto, si esto es así, entonces lo que nosotros llamamos realidad no es la realidad, es nuestra limitada percepción de la realidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo creamos esta percepción de la realidad? Bueno, pues muy simple, creo yo. Y es que tomamos ciertos datos, ciertos hechos, porque no podemos tomar todos, y de hecho esto lo hace nuestra mente de manera automática, hace una selección de ciertos datos y después esos datos los unimos en una historia lógica congruente. Una parte de nuestro cerebro tiene la función de crear cierta coherencia, cierta lógica, ¿de acuerdo? También los científicos han identificado esto y le han dicho que en nuestro cerebro tenemos algo que llaman el SAR, el sistema de activación reticular, que es una especie de filtro que solo nos permite percibir o dejar entrar aquello que coincide con nuestras creencias. ¿Ok? Entonces, a través del SAR son como unos lentes, de manera que vemos una realidad que es inmensa, que pudiera ser agobiante si la pudiéramos ver toda, porque es demasiada información, y con esos lentes solo nos permite ver una parte de la realidad. ¿Qué parte? La parte que coincide con mis creencias. Es lo que dicen los científicos. Curiosamente, esto mismo lo dicen los místicos. Hay una historia de los 5 ciegos que van caminando y se topan con un elefante y se sorprenden, nunca se habían encontrado un elefante y preguntan, ¿qué es esto? Y alguien les dice, es un elefante. Y entonces el ciego que estaba agarrando la cola dice, wow, un elefante. Nunca me imaginé que un elefante fuera como una liana, como una cuerda que cuelga de un árbol, ¿no? Porque estaba agarrando la cola. Y el otro le estaba agarrando una de las patas y dice, ¿pero qué dices? O sea, eres un tonto, ¿cómo no te das cuenta, ¿no? De la realidad? Un elefante más bien es como el tronco de un árbol. Y otro que le estaba agarrando la panza al elefante, dice, son unos tontos ustedes, realmente un elefante es como una gran roca, ¿no?
Y así, bueno, los otros dos, otro le estaba agarrando la trompa y otro le estaba agarrando la oreja y pues también argumentaba que lo que él estaba viendo era el elefante y los demás estaban equivocados. Bueno, entonces esto mismo nos lo dicen los místicos, es una historia que tiene siglos y los científicos ahora pues han confirmado que efectivamente así es. No vivimos o no vemos la realidad. Por eso también, y de hecho curiosamente lo sabemos con la sabiduría popular cuando decimos, bueno, cada cabeza es un mundo. ¿Qué estamos diciendo? Que cada quien vive en su realidad. Cada quien crea su historia. Vivimos en nuestra historia. ¿Sí? Vivimos en nuestra historia. Entonces, una creencia errónea, muy limitante, que crea mucho conflicto, es que pensamos que la realidad es algo objetivo y lo vemos. Y entonces estamos como los ciegos peleándonos. Y algunos dicen, no, es que, no sé, el gobierno es terrible. Todo está yéndose al caño. Y otros dicen, no hombre, está maravilloso, todo está yendo súper bien. ¿Sí? Ya hay un tremendo conflicto y dices, pero no digas tonterías, o sea, qué bárbaros, cómo son tontos y pensamos que son unos tontos los otros, porque nosotros estamos viendo la realidad y nuestros sentidos y nuestra mente nos está confirmando eso que creemos, porque así funciona la mente. Tiene un filtro que confirma lo que creemos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una creencia, creo que más alineada a la verdad, reconocer que cada quien vivimos en nuestra historia y al estar más alineada a la verdad, según creo yo, falta ver qué opinas tú, eso te va a dar más libertad. Una de las mayores libertades que nos puede dar, creo que es la siguiente. A ver, si esto es cierto y no puedo ver la realidad, la gran realidad, la realidad creada por Dios, que por cierto, si la pudiéramos ver, toda esa totalidad, si pudiéramos ver el elefante completo, entraríamos en éxtasis. Por lo menos esa es mi experiencia místicamente, bueno, pero de esa hablaré en otro momento. Entonces, no podemos ver el elefante. Vemos la cola, vemos la pata, vemos la trompa. Algunos eligen ver otras partes del elefante aún menos agradables. Otros ven unas partes más agradables. Y por eso es que algunas personas pues son felices, optimistas y otras personas son realistas, les llaman realistas, pero pues no se dan cuenta de que están viendo el trasero del elefante, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, si esto es cierto, volviendo a la idea del creacionismo, mis queridos creacionistas, es, ok, entonces, a ver, no tengo la capacidad de ver toda la realidad, sino que yo elijo ciertos puntos y elijo la manera en que uno esos puntos para crear una historia, y a esa historia, que es mi realidad, la he llamado la realidad. Pero si ahora estoy consciente de que esa es mi realidad, mi historia, ¿qué me impide crear una historia maravillosa? La cual, por cierto, estará más alineada a la verdad, según mi experiencia mística, al expandir mi conciencia y ver más de la realidad y, wow, experimentar un gran éxtasis, veo que cualquier historia de la realidad que creemos que sea más feliz, va a ser una historia que está más alineada a la verdad. ¿Sí? ¿Me expliqué? Pues no sé, a ver, ¿qué opinas? Y bueno, la idea de este canal es precisamente ir trabajando o irles compartiendo creencias erróneas que voy identificando y proponiendo creencias más alineadas a la verdad. Ya estará en ustedes decidir si adoptan esas nuevas creencias o se quedan con la creencia que ustedes tienen. Ojalá y les sirva esto. Déjenme sus comentarios a ver qué opinan. Hasta luego, mis queridos creacionistas.